Cómo agregar un examen a un curso en Ubiqua. Uno de los recursos más utilizados por un profesor es el examen. Dentro de Ubiqua es posible crear exámenes de aplicación que le permitirán evaluar a los alumnos. Estos exámenes podrán tener diferentes tipos de preguntas. Además, podrá establecer la temporalidad y la vigencia del examen. Para agregar un examen al curso, dé un clic sobre el botón Añadir una actividad o recurso. Seleccione la actividad de examen y dé clic en Agregar. En primer lugar, escriba el título para el examen. En el campo Descripción, podrá colocar algunas instrucciones para la realización del examen. En la parte inferior se encuentran las pestañas que le ayudarán en la configuración del examen. En la pestaña Tiempo, podrá delimitar la fecha de vigencia del examen, así como un límite de tiempo para la realización del mismo. También configurará si se podrá intentar de nuevo de manera automática, después de un periodo de gracia o bien si fue un intento único. En calificación, usted establecerá la puntuación mínima requerida para aprobar el examen, así como el número de intentos permitidos. El método de calificación se establecerá si es que los alumnos tendrán más de un intento para presentar el examen. Si presiona el icono con el signo de interrogación, podrá conocer las características de los métodos con los que cuenta Ubiqua. Seleccione el método adecuado para su examen. En este caso seleccionaremos el método calificación más alta, ya que el alumno contará con 2 intentos para presentar el examen. La pestaña Diseño de cómo se presentará el examen le permitirá definir cuántas preguntas se mostrarán en una página nueva. También podrá determinar el método de navegación de los alumnos. El método secuencial llevará al alumno a avanzar de manera ordenada durante el examen y no le permitirá regresar a la pregunta anterior. El método libre dejará al alumno avanzar y retroceder a su gusto. Comportamiento de las preguntas le permitirá establecer si las preguntas se mostrarán al azar y determinará el comportamiento de las mismas. En el modo interactivo con varios intentos, los estudiantes responderán una pregunta y recibirán retroalimentación inmediata. Si su respuesta no es correcta, tendrán otra oportunidad pero con menor puntuación. En el modo adaptativo y el modo adaptativo sin penalización, usted proporcionará algunas pistas al alumno. Este modo permite que los estudiantes tengan varios intentos antes de pasar a la siguiente pregunta. El modo con penalización otorgará un puntaje menor en los siguientes intentos. Retroalimentación diferida. Aquí el alumno deberá contestar cada pregunta y enviar el cuestionario al final. Una vez que haya finalizado, recibirá la retroalimentación. Retroalimentación inmediata. El estudiante recibirá la retroalimentación después de contestar a cada pregunta. En las opciones que indican PVC, el alumno deberá indicar qué tan seguro está de la respuesta que está proporcionando. Opciones para la revisión por el alumno le permitirá configurar las distintas opciones con las cuales el alumno podrá revisar el examen realizado. En el apartado Apariencia, podrá determinar si desea que aparezca la imagen del alumno. Esto es con el fin de ayudarlo a identificarlos de una manera más sencilla. También delimitará el número de decimales que aparecerán en la puntuación. En restricciones extras sobre los intentos, podrá establecer algunas condiciones de seguridad. Por ejemplo, podrá definir si el usuario requerirá de una contraseña para la realización del examen. Incluso podrá delimitar el lugar en el cual el alumno podrá realizar el examen. Esto lo hará en el apartado Dirección de red. Aquí condicionará la conexión de Internet en la cual deberá estar el alumno para realizar el examen. La retroalimentación global según calificación consiste en un texto que se le mostrará al estudiante una vez que ha completado un intento de resolver el examen. El texto puede depender de la calificación que el estudiante haya conseguido. En el recuadro Límites de calificación, podrá establecer el parámetro de calificaciones dentro de los cuales se mostrará el texto que desee. Por último, la opción Finalización de la actividad le permitirá establecer fechas y condiciones en las cuales se esperaría que la actividad haya sido realizada. Una vez que se ha configurado lo anterior, dé un clic en el botón Guardar cambios y regresar al curso. Notará que el examen que creó ha sido añadido a la unidad. Sin embargo, el examen se encuentra vacío. Para agregar el contenido, dé un clic sobre el recurso. Se mostrará una pantalla con una breve reseña sobre el examen. Dé un clic en el botón Editar examen. En el icono del lápiz podrá escribir el encabezado del examen. En el costado derecho se encuentra la opción Añadir. Dé un clic sobre esta opción y seleccione la opción Una pregunta nueva. Usted podrá añadir tantas preguntas al examen como considere pertinente. Se abrirá una pantalla que le permitirá elegir el tipo de pregunta que aplicará en el examen.
Es importante que tenga en mente qué se va a preguntar y de qué manera sería más conveniente hacerlo. En caso de respuestas cortas, por ejemplo, se recomienda el uso de opciones múltiples, pero si requerimos una respuesta más a fondo o elaborada, es conveniente usar preguntas que permitan una respuesta más descriptiva. Explicaremos a continuación los tres tipos de preguntas más utilizados en un examen. Iniciaremos con el tipo ensayo. Este tipo de pregunta permitirá una respuesta larga por parte del alumno. Es útil en casos donde se requiera conocer más a fondo la opinión del estudiante. Escriba el nombre y el texto de la pregunta. Delimite la puntuación que se otorgará a la pregunta y escriba la retroalimentación general que se le dará al alumno. En la pestaña Opciones de respuesta, condicionará la respuesta del alumno. Podrá establecer si se le permitirán adjuntar archivos, si será obligatorio que el alumno escriba el texto y el número de líneas que llevará la respuesta. Al terminar la configuración de los rubros, presione el botón Guardar cambios. Esta pregunta habrá sido añadida al examen. A continuación se mostrará la forma en la que el alumno visualizaría la pregunta tipo ensayo. El alumno escribirá el texto correspondiente en el recuadro y enviará su respuesta. Este ensayo será calificado directamente por el profesor, quien después de leerlo determinará una calificación para el mismo. También es posible añadir preguntas tipo falso o verdadero al examen. Este tipo de preguntas se recomienda para respuestas simples. Escriba el nombre de la pregunta. Se sugiere que las preguntas las vaya enumerando para que tenga presente cuántas preguntas ha agregado al examen. Posteriormente escribirá el texto de la pregunta. Acto seguido, determinará la puntuación que corresponderá a esta pregunta. En los campos siguientes, usted determinará si la respuesta correcta es falso o verdadero. También, escribirá el texto que acompañará a cada una de estas opciones. Al finalizar, presione el botón Guardar cambios. Este es un ejemplo de cómo respondería un alumno una pregunta de este tipo. Dentro de las opciones de tipos de preguntas que ofrece Ubicua, es posible crear preguntas de opción múltiple. Estas preguntas le permitirán al alumno elegir la respuesta de la pregunta de una lista de opciones predefinida. Escriba el nombre de la pregunta así como el texto de la misma. En la parte inferior, establecerá si se aceptarán una o varias respuestas. Además, definirá si las preguntas se mostrarán enumeradas, con incisos, etc. Escriba las opciones de respuesta que se le mostrarán al alumno. En este punto usted otorgará el puntaje para la respuesta correcta. Una vez que termine de editar la pregunta, presione el botón Guardar cambios. Esta es la vista que tendría el alumno de la pregunta que se acaba de crear. Si le son otorgadas varias oportunidades al alumno de presentar el examen, es conveniente modificar el orden de las preguntas. En el costado derecho se encuentra la función Barajear. Si la activa, esta función modificará el orden en el que se presentarán las preguntas al alumno en cada intento. Si desea editar el examen de manera general, es decir, cambiar el nombre o los parámetros de calificación, seleccione la opción Editar que aparece del lado derecho. En la opción Editar ajustes podrá realizar las modificaciones necesarias. Incluso podrá ocultar, duplicar o eliminar el examen. Si desea editar el contenido del mismo, solo deberá presionar el recurso. De esta manera podrá editar cada pregunta, borrarla e incluso cambiar el puntaje de la misma. Es importante que recuerde que estas modificaciones solo las podrá realizar siempre y cuando no se haya realizado el examen por parte de ningún alumno, ya que en cuanto un alumno realiza un intento, el examen ya no se podrá modificar. Es así como se crea un examen dentro de un curso en Ubicua.